Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rompecabezas de la Ingeniería y a continuación presentaremos un problema del circuito RL. Más que todo, el problema lo único que nos va a pedir es calcular la caída de voltaje, ¿verdad? Que existirá aquí. O sea, aquí vamos a tomar, aquí donde están estos 20 ohms, vamos a poner un voltímetro, ¿verdad? Y vamos a medir su caída de voltaje. Listo. Ahora, ¿cómo haremos esto? Va a suceder para dos situaciones extremas. ¿Por qué situaciones extremas? Ya que en este circuito RL tenemos un inductor. Y sus situaciones extremas se dan cuando el tiempo es igual a 0 y cuando el tiempo es igual a infinito. Ahora, como podemos observar, esta fuente va a entregar corriente que va a venir por acá. Y como es un circuito de dos mallas, se va a venir por acá una corriente y después se va a volver a unir para volver a dar la vuelta por la fuente. Ahora, ¿pero qué sucede? Para un tiempo igual a 0, hay que entender que la variación de corriente es la máxima dentro del inductor, porque está variando. Entonces, eso va a hacer que nuestro inductor, o sea, esto de aquí, a la final actúe como va a actuar, actúe como abierto, ya que la corriente que va a pasar por él es igual a 0, ya que está recién comenzando a pasar. Entonces, es variable. Ahora, ¿qué pasaría si esto es igual a 0? Pues bueno, tenemos que volver a reescribir el dibujo porque ya esto se quitaría y la corriente ¿cómo pasaría? Pues bueno, si esto es abierto, significa que no hay corriente que pase por aquí. Significa que la corriente solo va a hacer este camino de acá. Como podemos observar, ¿no? Entonces, sucedería más o menos esto de aquí, ¿verdad? Ahora, como la corriente solo va a irse por la malla de afuera, si queremos calcular la caída de voltaje en esa parte, pues bueno, hay que calcular el diferencial de potencial ahí. ¿Y cómo es calculamos el diferencial de potencial ahí, en ese diferencial de tensión? Pues bueno, este diferencial de potencial en ese punto va a ser igual a la corriente que le pasa por la resistencia de 20 ohms. Pero, ¿y qué es esta corriente? Pues bueno, con esto hacemos ley de Ohm y por medio de la ley de Ohm aplicamos ley de circuito, ¿verdad? Esta FEN es de, por ejemplo, 12 voltios. Vamos a poner 12 voltios. Listo, 12 voltios. Entonces van a ser los 12 voltios menos la corriente I que va a pasar, porque va a pasar por los 10 ohms, menos la corriente I, ¿verdad? Porque viene por acá y viene para acá, menos la corriente I por esos 20 ohms, y eso va a ser igual a 0. Entonces, despejando, ¿verdad? Nos va a quedar que la corriente I va a ser 10, va a ser de, pero necesito 12 menos 30, entonces por 30 igual a 0, va a quedar 0.4. 0.4 amperios. Significa que la caída de voltaje en este punto va a ser los 0.4 por los 20, ¿no? Entonces, sabiendo esto, bueno, ponemos esto acá arriba, primero calculamos la corriente, después esto, vamos a tener a 0.4 por 20. Entonces, eso es igual a 8 voltios de caída. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso, ¿verdad? Es saber qué pasaría para el tiempo igual a infinito. Ahora, para t igual a infinito, antes que nada quiero aclarar algo, que aquí la corriente es la misma porque están en serie, ¿verdad? Esta resistencia está en serie. Como está en serie, que voy a escribir, está en serie, la corriente 1 es igual a la que pasa por acá 2, ¿no? Pasa por la 10 ohms igual que pasa por los 20 ohms. Listo. Ahora, el siguiente paso es qué pasaría cuando para tiempo igual infinito. Pues bueno, ¿cómo actúa el inductor para un tiempo igual a infinito? Pues bueno, un inductor en este caso actúa como un corto, o sea, como un alambre.
Entonces, si esto actúa con un alambre, la corriente obviamente va a querer pasar el camino más fácil. Pero como hay dos resistencias, obviamente aquí se va a dividir. Entonces para esto quiero volver a dibujar para entender mucho mejor esto de aquí. Entonces copiamos este dibujo, lo copiamos, lo pegamos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Que actúa como corto esto de aquí, o sea, no pasa la corriente en antes. Aquí. Y acá, ahora va a actuar como un alambre conductor, o sea que como que no haya nada. Listo, pero aquí hay un inductor, ¿no? Listo. Ahora, para el tiempo igual a infinito, ahora que esto actúa como un corto, entonces hay que estudiar, ¿verdad?, este circuito y después calcular la diferencial de voltaje en este punto. Pues bueno, podemos ver que aquí podemos convertir ese circuito, como esta resistencia está en paralelo con esta, mira, la corriente que aquí va para acá y después se vuelven a unir, significa que esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Entonces podemos sacar una resistencia equivalente. ¿Cómo llamamos a resistencia equivalente? Pues bueno, la resistencia equivalente la sacamos como en paralelo, como la multiplicación, ¿no?, de entre las dos, que sería 20 por 5 más la suma de las dos en la parte de abajo. Tienen una resistencia equivalente de 20 por 5 dividido para 25, y eso es igual a 4 ohms. Ahora, con estos 4 ohms, ahora vamos a tener el siguiente circuito. Vamos a tener un circuito de esta forma. Vamos a tener así, así. Y en esta parte de acá vamos a tener los 4 ohms. Listo. Una vez tenemos estos 4 ohms, finalmente sabemos que la resistencia de 10 y 4 están en serie. Significa que la resistencia total de este circuito va a ser de 14 ohms, ya que se suman, ¿verdad? En serie se suman. Es como que yo uno este cable, lo acorto a esta distancia, como que estuvieran unidos. Finalmente, por ley de Kirchhoff, yo sé que los 12 voltios, por ley de Ohm, ¿verdad?, menos la corriente que le va a pasar por los 14 ohms, van a ser igual a 0. Significa que la corriente va a ser igual a 14 dividido para 12, que eso es igual a 1.17 amperios. Ahora, para los 1.17 amperios, ¿verdad?, que le van a pasar por ahí, significa que aquí va a pasar esto lo voy a dibujar para que estemos más explícitos, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo. Aquí van a pasar 1,17 amperios y acá van a pasar 1,17 amperios. Pero significa que a este equivalente, que era esta de acá, le están pasando los 1.17 amperios entre las dos unidas. Significa que la corriente en este punto aquí valía 1,17 amperios y se dividió en una corriente 1 y una corriente 2 de este lado. ¿Y esa corriente quién es? ¿Cómo lo sé? Yo sé que esas corrientes son diferentes, pero lo que yo sí tengo claro es que el voltaje que hay aquí y acá es el mismo. El voltaje de aquí es el mismo voltaje de acá. ¿Sí o no? Entonces, y yo quiero calcular el voltaje aquí, la caída de tensión. Entonces, veamos cómo nos expresamos aquí. Entonces, volvamos a este de acá. Voy a volver a copiar y a pegar esto de acá, más abajo. Disculpenme aquí un momento, para no trabajar aquí. Esto bonito expresado, ¿verdad? Entonces, vamos a pegar esto acá. Entonces, yo sé que aquí van a pasar los 1.17 amperios y esto es igual. Entonces, la caída de voltaje, que es la misma, va a ser igual a la corriente que le pasa aquí. Voy a llamar esta corriente 2 por esa resistencia de 20 ohms. Pero yo no sé cuál es esa corriente. Sin embargo, sé que su suma es igual a 1.17 amperios. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Pues bueno, puedo calcular
el diferencial de potencial que hay en los dos, que es el mismo que hay acá. Ya es que este es equivalente, ¿no? Los dos unidos tenían ese mismo diferencial de potencial. Entonces, ese diferencial de potencial en los dos va a ser igual a la corriente de 1.17 amperios que les pasaba por los 4 ohms. Entonces, eso va a tener una caída de tensión de 1.17 por 4, que es igual a 4,68 voltios. Y estos 4,68 voltios es el mismo pues que hay aquí, perdón, es el mismo que hay aquí y es el mismo que hay acá, porque es el mismo que había acá. Los dos, recuerden que es el voltaje, es como un flujo, ¿no? Entonces, el mismo diferencial de voltaje que viene acá es el mismo que viene acá, porque es el mismo que cae acá, ¿verdad? Es el que llega hasta acá. Entonces es el mismo. Y de esta manera yo ya puedo expresar esto de aquí acá, ya que sé que es el mismo. Significa que ya no es necesario calcular esta corriente, por lo que esto va a ser igual a 4,68 volts. Listo. Espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse.